Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy vamos a brindar información muy importante para las pymes en estos momentos en los que el costo del crédito se encuentra en las nubes. ¿Cuáles son los bancos más económicos para financiar capital de trabajo? También vamos a hablar sobre la nueva posibilidad que existe de contratar seguros exclusivamente a través de Internet. Y en el último bloque vamos a conversar con el economista Rodrigo Álvarez para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. Quédate con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre hacemos, a todas tus inquietudes. Ya estamos aquí, como siempre, con la presencia de Santiago Chelala. También está con nosotros Agustina Martínez Bassi con toda la información de seguros. Y nos acompaña, al igual que el miércoles, Miguel Cielonca, como hacemos todos los viernes, para brindarte todas las recomendaciones de inversión. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. Gracias por estar una vez más aquí. Gracias. Vamos a arrancar con la información que tenemos para hoy. Comenzamos con un informe publicado hace pocos días por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. De acuerdo a este informe, en el 2017 cayó el índice de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en casi todas las actividades productivas del país. ¿Es así, Agus? Así es, lo dice en su informe anual que presenta la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, una disminución significativa de todos los rubros a lo largo y ancho de nuestro país que han disminuido. ¿De qué se trata este índice de accidentes laborales? Bueno, justamente es un número, un porcentaje que da cuenta de la cantidad de accidentes y enfermedades laborales cada 1000 empleados. ¿Sí? Vamos a ir viendo entonces, repasando cuáles son las áreas que tienen un índice más alto, cuáles las que tienen un índice más bajo y cuánto han disminuido, porque como les decía, se trata de un informe anual. En este caso los números corresponden al 2017 y los vamos a comparar con el 2016 si les parece. Vamos entonces al área, al sector que mayor índice de riesgos del trabajo tienen en nuestro país. En primer lugar, Ale, está la construcción, ¿sí? Aunque el índice de accidentes bajó en el 2017 un 2% con respecto al 2016. Pero es la actividad justamente con más accidentes de trabajo, justamente porque es muy riesgosa, ¿no? Exactamente. Puesto número 2 lo tiene agricultura, aunque este índice ha bajado un 3% con respecto al año pasado. En el tercer lugar, el rubro donde más accidentes laborales y enfermedad profesional se da está en la industria manufacturera. Y mira qué curioso, con un descenso del 5,4% en el 2017 con respecto al 2016. Muy bien, mira vos. Quedan los últimos dos lugares de nuestro país, el sector con más riesgos del trabajo, transporte, con un descenso notorio del 8,5%, y en el quinto lugar, aunque el área que más ha descendido, que más ha logrado bajar sus enfermedades laborales, sus accidentes de trabajo, está minería, con un descenso que marca el 14%. Ahora, como les prometía más adelante, al principio, ¿cuáles son los sectores que tienen menos incidencia en accidentes de nuestro país? A ver, ¿cuáles? Finanzas, seguros, inmuebles y servicios a empresas. Miren qué curioso, en el año 2016 el índice era de 22,8%. En el 2017 lograron bajarlo y están 21,7%. Muy bien, es una buena noticia que responde en parte al trabajo que vienen realizando las aseguradoras de riesgos del trabajo en materia de prevención. Justamente la semana que viene, en dos programas que vamos a dedicar exclusivamente al mercado de seguros, en homenaje, festejando el Día del Seguro, que se celebra el 21 de octubre, vamos a dialogar con un empresario correspondiente o que representa al sector de aseguradoras de riesgo del trabajo. Seguramente vamos a hablar sobre el tema de la prevención de accidentes. Pero bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a brindar información muy importante para las pymes en estos momentos, ¿no? En los cuales el costo del dinero se encuentra en las nubes. ¿Cuáles son los bancos más económicos para financiar capital de trabajo?
Así es, salen semanas de tasas de interés realmente astronómicas, estamos viendo, por eso las pymes tienen que tener mucho cuidado, tratar de planificar con tiempo sus necesidades de financiamiento, tratar de no dejar la cuenta corriente en descubierto, en rojo, y sí aplicar si necesitan financiamiento a los préstamos de capital de trabajo. Vamos a ver en pantalla entonces cuáles son las mejores tasas de interés. Banco Nación 46%, Credicop 50%, Provincia 54%, Ciudad 55%, Macro 56%, y atención que son tasas nominales anuales, a esto hay que agregar los costos financieros, hipotecario 56, francés 57, Galicia 58, al igual que ICBC, y cierra la lista el Santander Río con 60% de tasa de interés. Parecen altas, pero si uno deja la cuenta en rojo, estamos hablando de valores mucho más elevados, así que a planificar con tiempo, y si necesitan las pymes financiamiento, esta es una de las mejores opciones. Toda esta información, como siempre, en nuestra página de Facebook. Sin lugar a dudas. Bueno, vamos a abrir esta sección que dedicamos todos los viernes a brindarte a vos que estás analizando qué hacer con tus ahorros, cuáles son las opciones que hoy aparecen como las más atractivas. Una decisión, como insistimos, a lo largo de estos últimos 6 meses que se ha tornado realmente compleja por el escenario económico tan volátil que estamos viviendo, que estamos atravesando. Más de uno le hemos pifiado con nuestras decisiones de inversión. Por eso necesitamos, ¿no?, la ayuda de expertos como Miguel. ¿Qué recomendaciones trajiste hoy, Miguel? Mira, me acordaba las estadísticas. La verdad que elegir inversiones este año fue una actividad de riesgo. De las más riesgosas, yo creo que más que la construcción en términos de accidentes. Mira, una recomendación para un inversor con un perfil conservador es que coloque dólares en letes. Ustedes saben que Argentina... recordemos que es una lete, ¿no? Sí, empecemos por una ahí, lete, ¿no? es una letra que en la práctica implica que es un bono, le estás prestando tus ahorros al gobierno nacional. Un préstamo además de corto plazo, ¿no? Sí, la letra, por definición, en Argentina, en cualquier lugar del mundo, es un instrumento de menos de un año y a descuento. Esto quiere decir que si bien no te paga explícitamente un interés, vos la comprás con un descuento y recuperás el 100% del nominal al momento de cobrar, con lo cual el interés es esa diferencia entre el precio al que vos comprás y el 100% que vas a recibir al vencimiento. Las letras en dólares actualmente tienen un rendimiento de 6 a 7% por plazos que van hasta los 6-7 meses. Un rendimiento altísimo, sí, Miguel. O sí, sea, por una colocación de corto plazo en dólares, algo que no se consigue en ningún lugar del mundo, ¿no? Prácticamente, es así, muy poco. es así. Lo que te juega como bajando... recordemos que riesgo y retorno van juntos en finanzas, claro. O sea que justamente rinde eso porque hay un riesgo. Lo que ocurre es que habiendo Argentina firmado un segundo acuerdo con el fondo hace muy poco, que se incrementó el monto del financiamiento y encima se aceleran los pagos del 2018 y 2019, las chances de que haya un incumplimiento en el corto plazo son los pagos del gobierno cero. Están garantizados por el Fondo Monetario, excepto que Argentina no cumpla con su parte del acuerdo. Exactamente, ¿no? Exactamente. En ese sentido, obviamente, hay que monitorear la aprobación del presupuesto y, obviamente, el cumplimiento de las metas fiscales. Pero, bueno, en mi opinión, eso es prácticamente un hecho, de modo que por eso la recomendación. ¿Y te gusta, Miguel, alguna opción en pesos? Mira, para aprovechar las elevadas tasas de interés. En pesos, lo que tenés como atractivo es que al tener las tasas de política en el orden del 70 y tantos %, los bancos hoy están pagando muy bien los plazos fijos, tenés tasas del 50 a 55%, dependiendo de qué perfil de inversor vos sos, si sos más institucional o más individual. Tenés buenas alternativas en plazos fijos UVA, UVA más 4 a 5%, ahí lo único que tenés que hacer es un plazo fijo a un plazo mínimo de 90 días. Muy bien. Y obviamente tenés las letras de la Tesorería Nacional, las LECAPs,
que son los instrumentos que de alguna manera van reemplazando a las LEVAX del Banco Central con un rendimiento similar. Muy bien, opciones entonces para todos los gustos. Cerramos este bloque con las recomendaciones de Miguel Cielonca. Al regreso vamos a estar hablando sobre la modalidad de contratación de seguros a través de Internet. Bueno, ya estamos aquí, como siempre, abriendo este bloque que dedicamos enteramente a entrar en detalle en un producto de seguros, en un producto de bancos. Y vamos a hablar de la posibilidad de contratar seguros completamente online. Y para ello estamos con Martín Weidemann, que es fundador de elegirseguro.com. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo andás? Buenas noches, Alejandro. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Bueno, contame, ¿cómo funciona esta plataforma que ustedes han creado, que están ofreciendo al público? Básicamente es para que los dueños de empresas puedan hacer toda la experiencia de entender, contratar y, lo más importante, administrar el seguro comercial de manera online. Contrariamente por ahí a los televidentes que están acostumbrados a los seguros de personas, que son los de vida, auto y hogar, estas pólizas se caracterizan por la difícil administración posterior. Estamos hablando básicamente de declaraciones, altas y bajas, endosos, compartir comprobantes. ¿Pero este sitio es solo para empresas o también funciona para individuos? Básicamente es para empresas, desde pymes como también corporaciones medianas y grandes, que buscan poder hacer toda la experiencia de licitar estos seguros, que son más técnicos que los de personas, pero administrarlos online como ya hacen el resto de sus actividades financieras, como por ahí el banco. A ver, por ejemplo, ¿qué tipo de seguros se comercializan a través de la plataforma? Para entrar más en detalle, para que sepan los televidentes de qué estamos hablando. Muy común, te estoy hablando, por ejemplo, integrales de comercio, típica pymes chiquitas, como también cosas más técnicas como seguros técnicos de maquinaria, como hasta, por ejemplo, algo más específico de una industria, los seguros de responsabilidad civil de demoliciones y construcciones. Todos se pueden cotizar online, se los puede licitar después porque al no ser tabulados como un seguro de auto, está bueno entender cuáles son las diferencias y posteriormente emitirlo y administrarlo si se requiere. ¿Y ustedes comercializan seguros de una o de más compañías a través del sitio? Trabajamos con más de 15 compañías. Lo importante es entender para cada rama qué es o cuál es la compañía que mejor puede trabajar el riesgo que vos necesitas asegurar. ¿Y esto cómo lo sabe el cliente? ¿Cómo sabe cuál es la compañía que más se ajusta, ¿no?, al riesgo que quiere asegurar? Muy buena pregunta. Vos desde que entras a la plataforma ya hay todo un workflow, un camino prearmado, dependiendo del riesgo que cotizás y la industria donde estás, en donde aclarás justamente, si estás por ejemplo en la industria gastronómica, los seguros que requeriría abrir un restaurante común y corriente. Entonces ya puedes ir uno por uno y en ART te va a proponer aseguradoras de ART, integrales de comercio la que lo hacen y sucesivamente. ¿Cuál es el criterio que se utiliza para recomendarte una compañía o la otra? Porque además que el criterio lo elige el sitio, ¿no?, de alguna manera, o los que... A ver, te damos un conjunto más chico. No te decimos es esta la que es para vos, sino que te damos una gama de opciones que entendemos son las mejores, tanto en precio, cobertura, responsabilidad ante el asegurado. Contame, digamos, cómo es así, para ilustrar, ¿no?, el proceso de contratación de una póliza. Perfecto. ¿Cuáles son los pasos, ¿no?, que se siguen? Invito al televidente y al que quiera puede buscar en Google seguro integral de comercio o seguro de demolición y orgánicamente ya estamos en la primera página de Google en donde ya puedes hacer clic ahí, informarte, asesorarte y una vez que ya estás listo podés justamente iniciar el proceso de cotización, que si es un integral de comercio va a ser las preguntas básicas, intentamos que sea lo más simple posible y a partir de ahí se genera. Te pregunta, digamos, cuál es el tamaño de tu comercio. Exacto. Cuál es el valor de tu mercadería, ¿no?, me imagino. Si querés declararla, sí. O sea, vos podés arrancar con la póliza más básica posible, la más flexible, y en base a que más datos nos des, más podemos profundizar. ¿Todo este proceso, Martín, es completamente online? Así es correcto. Dale, la persona puede desde internet entrar al buscador, buscar cualquier palabra clave de las que nosotros hacemos publicidad o estamos de forma orgánica primeros, y ahí es donde ingresa buscando la cobertura que requiere. Hace la cotización y puede empezar a recibir las propuestas de las aseguradoras. Una vez que ya está listo puede pedir la emisión y posteriormente administrarla online.
Para cerrar, Martín, ¿cómo se cercioran de que el cliente no esté contratando un seguro que no se adecúa a sus necesidades, ¿no? Perfecto, y muy bueno que me lo preguntás, porque para nosotros online no significa despersonalizado. Hacemos un gran trabajo identificando al usuario que entra con sus datos personales, también a través de call center, sabiendo cuáles son sus requerimientos y dándole la póliza que más se ajusta a los mismos. Y si nosotros identificamos que en el proceso hay partes humanas, más allá de los robots y la inteligencia artificial que usamos, justamente lo va a llamar a un ejecutivo. Muy bien, Martín, muchas gracias. Gracias a vos por invitarme, espero volver pronto. Muy bien, información entonces sobre esta posibilidad que existe para las empresas de contratar seguros completamente online. Quédate con nosotros, al regreso vamos a estar dialogando con el economista Rodrigo Álvarez. Bueno, ya estamos aquí con la presencia de Rodrigo Álvarez para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo andás? Bien. Gracias por estar una vez más aquí. Gracias por invitarme. Bueno, en las últimas semanas venimos conociendo nuevos datos sobre la marcha de la economía que, como es de esperar, son datos negativos. El último de ellos fue el correspondiente a la actividad industrial, que cayó un 5,6% en agosto en relación al mismo mes del año pasado y acumula 4 meses consecutivos de caídas interanuales, la mayoría de ellas por encima del 5%. ¿Hasta cuándo, Rodrigo, crees que vamos a seguir viendo estos datos tan negativos? Y bueno, claramente hasta el primer trimestre del año que viene, ¿no? Porque hay que recordar que parece que pasó un siglo, pero el primer trimestre de 2018 crecíamos al 4 o 5%, ¿no? Sí. De aquel entonces pasaron tantas cosas que nos parece otra historia por completo, pero cuando comparemos con el año que viene, cuando comparemos con el primer trimestre de este año, obviamente las comparaciones no van a ser buenas. Y lo que estamos planteando en última instancia es que... Recién en el segundo trimestre empezaríamos a ver los primeros datos positivos si todo va bien, ¿no? Si todo va bien, cosecha gruesa mediante, ahí empezaríamos a ver la recuperación. El problema o lo que planteamos es que primero la recuperación va a ser, digamos, muy lenta, anémica, obviamente eso nos preocupa, pero sobre todo nos preocupa que va a ser desde un lugar muy bajo, de una actividad que entre puntas puede caer 6, 7 puntos. Entonces, lo que nosotros vemos, y de hecho es lo que se discute hoy, y nosotros lo planteamos hace bastante tiempo, es que 2019 va a ser un año de caída de la actividad, y esto quiere decir que en promedio la actividad va a estar por debajo incluso del promedio de este año. Sí, justamente, bueno, hablábamos el miércoles pasado del pronóstico, ¿no?, del Fondo Monetario Internacional que se conoció esta semana para la economía argentina, que estima, ¿no?, prevé una caída del 1,6% para el año que viene, ¿no? Sí, bueno, hay que tener en cuenta que estamos en medio de un proceso de consolidación fiscal. Esto le resta potencia a la demanda el año que viene, el salario... digamos, las perspectivas de recuperación también son pobres, y hay que pensar que en un año con elecciones la inversión siempre se muestra reticente, reacia. Entonces, el único componente que puede traccionar son las exportaciones, y la economía argentina es una economía que no está orientada al mercado externo, con lo cual la atracción de las ventas externas es relativamente baja en medio de un proceso donde sabemos que la incertidumbre va a ser elevada. Entonces, claramente, digamos, lo que viene es una recesión prolongada. Rodrigo, ¿confías en esta política del doble cero? No te pregunto si te gusta o no te gusta, te pregunto si pensás que el gobierno va a poder lograr una meta tan ambiciosa, ¿no?, de déficit fiscal cero, al mismo tiempo que expande cero también la base monetaria. ¿Lo ves que se puede hacer eso? Bueno, ahí yo creo que el problema, yo creo que es factible, habrá que ver en última instancia cuándo ajusta la actividad económica, porque digamos, si uno analiza las problemáticas de la Argentina, la primera es estabilizar la nominalidad, que todavía no se ha logrado, y que lo hemos discutido en muchas oportunidades, ¿no? Cada vuelta suba el tipo de cambio nos deja con más inflación y nos deja con una economía más golpeada, más deprimida. Ahora, detrás de ese problema viene la actividad económica,
porque lo que implícito en este doble cero es, bueno, yo busco estos objetivos, pero la actividad económica que se ajuste, ¿no? Entonces, cuando yo subo la tasa de interés, la actividad económica, cuando subo la tasa de interés, todo lo que tenga que subir para que la base monetaria, por ejemplo, no crezca, lo que estoy diciendo es que la actividad económica en última instancia va a tener que ajustar todo lo que tenga que ajustar. Y ahí es donde entramos en una tercera discusión. Obviamente, el hecho de que la actividad ajuste implica un problema desde el punto de vista del empleo, ni hablar de la pobreza, y entramos en la tercera discusión, que es la sustentabilidad de la deuda, ¿no? Entonces, digamos, los problemas están encadenados. ¿Estás de acuerdo en haberle otorgado justamente prioridad a la estabilización, a esto que llamaste la estabilización de la nominalidad de la economía, que en verdad, para simplificarlo, sería la estabilización del dólar, ¿no? Con todo el arrastre que eso tiene, ¿no? ¿Que estás de acuerdo con que se le haya otorgado esa prioridad y crees, digamos, que las herramientas que se están utilizando son las herramientas adecuadas o se podría haber utilizado un esquema que por ahí amenace tanto a futuro la actividad económica? Yo creo que el gobierno plantea un esquema donde no cambia algunas condiciones, por ejemplo, la movilidad de capitales, ¿no? Esto no quiere decir la disponibilidad de comprar dólares o no, sino la posibilidad de que esos dólares salgan tan fácilmente como lo hacen de la Argentina, que no exista ningún tipo de control a los movimientos de capitales y que nosotros tengamos una economía tan liberalizada como las más desarrolladas del mundo. Entonces, en este esquema... ¿Hubieras revisado eso? Yo creo que habría que haber revisado esto mucho antes. Obviamente, dado el esquema y cómo, digamos, esto nosotros lo venimos planteando desde la primer salto cambiario. No se tendría que haber abierto el cepo de la manera que se lo hizo. No se tendría que, digamos, nosotros estamos operando bajo un supuesto, que es que sobran dólares y faltan dólares. ¿No? Entonces, arrancamos el año con un supuesto, sobraban dólares, entonces se pueden liquidar los dólares en cualquier momento, se pueden sacar los dólares, es lo mismo invertir afuera que adentro, no tengo ningún tipo de control, ni siquiera tengo que abrir una cuenta en el banco para, los dólares no pasan por el circuito bancario, sino, digamos, los circuitos son los mercados de capitales. Entonces, digo, entre un cepo y la situación actual hay un abismo de matices y el gobierno, digamos, transitamos de un esquema al otro sin ninguna solución de continuidad. Entonces, y eso hubiera facilitado la estabilización del dólar. Esto hubiera facilitado la estabilización y hubiera evitado una sobrereacción en las variables, porque, digamos, acá no nos olvidemos que estamos discutiendo las tasas de interés que están en el cielo, pero la inflación en septiembre va a dar 7%. Entonces, cuando yo, digamos, anualizo esas tasas de inflación, ¿qué tasa de interés nominal tengo que generar para digamos, estabilizar la demanda de dinero, que la gente quiera seguir teniendo peso? Entonces, Rodrigo, hablaste de un tema muy importante que es el tema de la sustentabilidad de la deuda. Hubo algunos rumores de reestructuración, el gobierno tuvo que salir a aclarar. ¿Ves que la deuda argentina es sustentable en estas condiciones? No, yo creo que cuando uno analiza... Tenemos un minuto, Rodrigo, para cerrar. Concretamente, cuando analiza el perfil de vencimiento de la deuda, cuando hay que empezar a repagar el crédito del fondo, la presión y la necesidad de emisión de nueva deuda es demasiado elevada, con lo cual yo creo que hay incentivos, debería haber incentivos tanto del gobierno como de la oposición para modificar el artículo 65 que permite pero generar algún canje o cambiar el perfil de vencimiento de la deuda sin demasiadas complicaciones legales y obviamente con acuerdos voluntarios por parte de los acreedores. Muchas gracias, Rodrigo. Nos vamos entonces con el análisis del economista Rodrigo Álvarez sobre los importantes temas que preocupan, sobre el futuro de la economía argentina. Nos encontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.